University of Jerusalem, la universidad que renueva tu mente. Bajo este sistema autogestionario podrás estudiar en un sistema innovador que hemos implementado, sistema online, desde hace más de 7 años. En este programa podrás ser tú el protagonista y quien realmente crezca, estudie y logre. Hay 7 pasos que tienes que comprometerte a cubrir de manera fiel y sistemática. El paso número 1 es que debes imprimir un cuestionario que te entregaremos a través de la plataforma. El paso número 2, debes ver tu clase una vez por semana, la clase de 25 a 30 minutos. Número 3, necesitas entonces llenar un cuestionario que te vamos a entregar a través de la plataforma. Este cuestionario que ya imprimiste, tienes que llenarlo al mismo tiempo que ves una y otra vez tu clase a lo largo de la semana. Paso número 4. Este mismo cuestionario lo encontrarás en la plataforma. A través de tu código personal podrás entrar entonces a responder el cuestionario electrónicamente. Será un examen semanal que ya desarrollaste juntamente con tu clase a lo largo de la semana. El paso número 5. Siempre responderás un foro. El foro no es dinámico, aunque puedes hacerlo si gustas, con un grupo de alumnos con quien tú te pongas de acuerdo. El foro es una pregunta de sondeo para ver hasta dónde tú has entendido la clase esa semana. El paso número 6, verás la bibliografía que el profesor dejó en la plataforma y entonces podrás volar con tus propias alas, leer los libros que utilizó el profesor y aún más allá, porque este sistema es sistema educativo autogestionario asistido. Tú eres quien llega al nivel donde tú estás esperando. El paso número 7 entonces es que deberás comprometerte a aplicar el conocimiento que estás recibiendo cada semana. ¿Cómo? Haciendo una práctica en tu familia, en tu escuela, en tu congregación o incluso a través de los foros que se pueden crear en la misma universidad. Deberás practicar. Con estos 7 pasos serás un alumno autogestionario. Estarás estudiando a través del internet en la comodidad de tu casa o en el lugar donde te encuentres. Allí mismo podrás estudiar y podrás avanzar, sabiendo que y quien realmente crezca, estudie y logre. Hay 7 pasos que tienes que comprometerte a cubrir. Estudia en Israel, desde cualquier parte del mundo. Certifícate en nuestros diversos programas escolásticos y de idiomas. Somos Redemption University, la primera universidad online con sede en Jerusalén, certificada desde el año 2013 por el Departamento de Educación de Florida en los Estados Unidos. Shalom desde Jerusalén. Te invitamos a completar tu llamado como ministro, así como a profundizar y complementar tu servicio a Elohim, como líder, mentor, facilitador o coach. Como pastor doy testimonio que la propuesta de Ruth está diseñada para este tiempo. Edificar nuestras vidas es útil y práctica para todo creyente, no importa la edad o área en que le sirve al Señor. Este reconocimiento le permite a Redemption University of Jerusalén estar dentro del rango de excelencia académica que ha llevado al sistema de educación norteamericano a ser uno de los mejores del mundo. Es el balance perfecto entre un crecimiento espiritual y educativo. Estamos comprometidos a proveerte formación espiritual y profesional de calidad que renueve tu mente y espíritu. Sé transformados por la renovación de la mente. Romanos 12:2.
Shalom, muy buenas tardes para todos. Gusto en saludarles. Mi nombre es John Caballero. Bueno, le damos la bienvenida a todos los invitados a esta conferencia magistral. De verdad, muchas gracias, bueno, por darse la oportunidad. En el día de hoy vamos a presentar esta serie de estudios, comenzando hoy por Bereshit. Estudiemos la Torá, a cargo del director de la universidad, el doctor Benjamín Kreposman. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso virtual al doctor Benjamín. Espero que les guste. Esto es con la intención de darles a conocer los programas educativos que tenemos en RUJ. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida al doctor Benjamín. Doctor Benjamín, muy buenas noches allá en Israel. John, ¿podrías prenderle el micrófono al doctor, por favor? Yo lo voy a hacer. ¿Aló? Hola, listo. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerles aquí para empezar esta serie de estudios que vamos a hacer los miércoles. El objetivo de este trabajo educativo es poder aportar al pueblo cristiano y al pueblo de creyentes mesiánicos una perspectiva hebrea, y poderles también animar a que puedan estudiar con nosotros, tanto en la universidad como en el Instituto Bíblico. Y bueno, dijimos, ¿qué es la mejor manera de animar? Pues, el que tiene hambre hay que darle de comer, ¿verdad? Si tiene hambre de la palabra, demos la palabra. Así que vamos a empezar a estudiar el Génesis, ¿no? Queremos hacerlo sencillo por ahora. Queremos hacerlo de una manera que ustedes agarren ahí su Biblia y algo donde anotar. ¿Qué les parece? Para no hacerlo tan complicado, no hacerlo tan complejo con PowerPoint y eso. Si ustedes agarran su Biblia, ojalá tengan ahí una Biblia que sea más textual a lo hebreo, como por ejemplo la BTX. Les recomiendo que la compren BTX. También pueden entrar por Google y pueden bajarla, BTX, ¿ok? O también cualquier Biblia, no hay problema, todas son prácticamente iguales, ¿no? Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos guíe y nos dé discernimiento para que por medio de su Espíritu podamos entender su palabra a cabalidad. Porque es el Espíritu el que nos permite entender la palabra, no son los maestros, es el Espíritu. Los maestros son solamente animadores. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este compartir que vamos a tener el día de hoy. Te pido que toques nuestras vidas, nos hables, nos fortalezcas y nos enseñes tu verdadero camino, el único y verdadero camino que es tu Hijo Yeshua, por medio de tu palabra. Amén. Muy bien, entonces, amados, quiero que anoten por favor ahí. Ustedes saben, esta es una conferencia y no es una clase, ¿verdad? No es una clase, es una conferencia. Y ustedes tienen que agarrarse donde puedan, anotar todo lo que puedan, registrar todo lo que puedan. Luego pueden registrar sus preguntas. Las pueden mandar con John y en la próxima semana continuamos el tema y respondemos las preguntas. Porque lo que yo quiero es que cuando termine la conferencia ustedes hagan preguntas sobre el sistema educativo. Ahí tienen a varios funcionarios, la pastora Yomara, está Renzo, están varios que trabajan en la universidad y les pueden ayudar a entender cómo se estudia, cuáles son los objetivos y todo lo que quieran saber. Ese es uno de los objetivos de estas conferencias, ¿no? Pero
para que podamos ser efectivos con las preguntas y podamos hacerlo bien, lo haremos la próxima semana, continuaremos con el tema. Como vamos a seguir una secuencia de Bereshit, entonces va a ser muchísimo más sencillo. Miren, quiero que tomen nota de lo siguiente. El conocimiento envanece. Y no fuimos llamados para ser grandes estudiantes, sino fuimos llamados para conocer a nuestro Mesías y salir de la muerte y el pecado para entrar a la vida eterna. Cualquier cosa que aprendamos y estudiamos debería siempre alinearse al gran objetivo, que toda la gloria y la honra es para Yeshua Mashiach, y que por él el mundo puede ser salvo. Es decir, nosotros y todos los demás seres humanos que existen en la tierra existieron, existen y existirán. Entonces, ese es el objetivo de este estudio y de estos estudios que se llaman estudiando, ¿no? Sí, estudiando la Torá, ¿no? Entonces vamos a decir que es la Torá, es la instrucción de Elohim para el hombre, ¿no? Ustedes saben de que hasta el día de hoy la palabra Torá no se usa dentro del lenguaje hebreo, sino se utiliza solamente para esa palabra, ya que es una palabra extremadamente antigua. Pero de todo lo que aprendí, el concepto más perfecto para mí sería encauzar una fuerza. La Torá encauza una fuerza, ¿no? Es decir, la Torá te respeta, no te agrede, no te anula, toma tu fuerza y te encauza, ¿ok? Pelea contigo. Luego te agarra, te acaricia y te peina. Y luego te zamaquea y luego te impulsa. Te entrena para la vida. La Torá tiene ese poder. Y aunque suena místico, es absolutamente demostrable el poder de la Torá a lo largo de la historia. Los judíos fuimos los que le pusimos la palabra Biblia a la Torá, la verdad es eso. Estuve investigando y de ahí nosotros le pusimos ese nombre, ¿no es cierto? Aunque aparentemente hay una ciudad que se llama Biblos, ¿no? Muy bien, pero este libro, que es conocido popularmente como la Biblia, es un conjunto de instrucciones esenciales para poder agradar a Elohim en cuanto al cuidado de nosotros mismos y nuestra relación con los semejantes. Por eso dice, amarás al Señor tu Elohim sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay tres personas, solamente que en el lenguaje judío las cositas se esconden. Hay que saber exprimir el mensaje. Estás tú mismo, está tu prójimo y Elohim. Son tres componentes, ¿no? Para poder amarte, tienes que amar a Elohim sobre todas las cosas. Para poder amar a los demás, tienes que amar a Elohim sobre todas las cosas y amarte a ti de una manera generosa para poder bendecir. Por lo tanto, sin Torá, es por eso que el mundo seguirá en descenso, porque el mundo no tiene Torá. No le importa la Torá. No la quieren. Y les molesta. ¿Por qué existe el principal razón del antisemitismo en la Torá? Esa es la principal razón del antisemitismo, porque la Torá dice que todo aquel que en él cree, ¿no es cierto?, es cabeza y no cola. Tú no quieres vivir con un pueblo así. Te molesta. Muy bien, entonces, muy importante el hecho de que toda la gloria de todo lo que hagamos y estudiemos será para el Mashiach, nuestro Señor y Redentor. ¿Ok? Muy bien, tenemos también que entender lo que significa Torah, ¿no? Para nosotros los judíos, la Torah es lo que el Señor nos entregó de dos formas, ¿no? Una oral y otra escrita. ¿Ok? Ahora bien, yo como teólogo, porque yo soy teólogo en cristianismo, ¿no? Bueno, y en teología judeocristiana. Pero como teólogo, a mí me molestaba el hecho de que los judíos tengamos otros libros sagrados y me incomodaba. Ustedes saben, las personas vamos creciendo intelectualmente, ¿no? Y me molestaba el hecho de que hay una Torah oral. Muy bien, la Torah oral tiene un sentido fundamental. Porque hagámonos tres preguntas. ¿Cuándo, quién
escribió el Génesis, que es nuestro libro de hoy? En primer lugar, el Génesis no se escribió, se memorizó y se transmitió oralmente. Probablemente el primer productor ejecutivo, narrador o guionista del Génesis es el propio Adán. Porque entonces, ¿cómo le llegó ese registro a Moisés? Fue de generación en generación. ¿Quién narró cómo era Edén? ¿Verdad? Muy bien, entonces tenemos una Torah oral que se dice Torah al P. Torah al quiere decir sobre la boca, P, boca. Pero no quiero ahora darles una clase de hebreo, ni quiero ponerles slides de PowerPoint. Quiero que sepan esto, de que necesitamos abrir nuestra mente y expandirla. Y entender de que Moisés empezó a registrar el Génesis, pero cuando tú miras qué es lo que Elohim hablaba con Moisés, hablaba el libro que está registrado en Éxodo, y le empieza a narrar todo lo que viene en Levíticos, cuando él subía y bajaba en la montaña, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ¿quién escribió el Génesis y cuándo se escribió? Bueno, probablemente se empezó a registrar o se empezó a memorizar de forma... todo es probable, ¿eh? Cuidado, o sea, si usted quiere ser escolástico y quiere recibir una conferencia, tiene que entender que todo es probable, ¿no es cierto? Que probablemente Moisés, en primer lugar, jamás Moisés se sentó a escribir, ¿ok? No era que Moisés andaba con sus rollos y tenía una pluma con tinta y él escribía. Eso evidentemente así no fue, ¿no? Tampoco Jesús, Yeshua, se ponía a escribir sus discursos. Y muy probablemente los apóstoles tampoco. Siempre existieron escribas. El pueblo de Israel es un pueblo de escribas, ¿no? Ok, pero ¿cuándo se empezó a registrar realmente este escrito? Eso es muy difícil de saber. Lo que sí sabemos es que quien lo transmitió fue Moisés, ¿ok? Y tenemos fe de los deuteronomistas o de los antiguos que nos dicen que fue Moisés quien escribió estos 5 libros, ¿ok? Tenemos fe y lo creemos así porque ellos nos lo han transmitido, ¿ok? Muy bien, entonces, así es como quiero empezar esto, que abra su mente y la expanda. Quiere decir que sí tenemos que respetar la Torah al P, porque la Torah oral es la que le dio vida a la Torah escrita en su momento. Ok, para los que son más, han rebuscado más y saben bastante de este tema, estarán preguntándose, sí, pero hay un libro que se llama la Mishnah, y luego tenemos Talmud y Gemara, que son Torah oral. Yo no estoy hablando de esa Torah oral, porque ya no es oral, ya está registrada. Ya vendrían a ser exégesis judaicas de la Torah. ¿Respetables? Sí. ¿Indispensables? Para mí no. ¿Me dejo entender? No es indispensable. Lo que es indispensable es la Torah, la palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra nos dice claramente que el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, lo pueden investigar, no lo tengo aquí ahora, dice claramente el Señor, el Espíritu les hablará. Juan capítulo 20, lo vuelvo a repetir antes de ascender, les dice, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado, y el Ruach les redarguirá, sí, de pecado, justicia y juicio. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y la palabra nos enseña que Yeshua es el Torah. Muy bien. Entonces, quiere decir que cuando se escribió el libro, no se sabe. Probablemente se empezaron a registrar de forma seria, no escrita, no creo que haya sido escrita, sino de forma seria, se empezaron a registrar, se empezaron a memorizar a partir del año 1400 antes de Yeshua, que fue cuando vivió Moisés. Luego se empezó a escribir poco a poco. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que terminar de escribir. Supongamos, si él redactó o dictó o escribió el Éxodo, según el experto que ustedes lean o la corriente que ustedes busquen, entonces él tendría que haber terminado el Éxodo cuando terminó el Éxodo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces quiere decir que todas esas cosas que personas inteligentes, literatos, escritores les pueden preguntar a ustedes, las tenemos que responder con propiedad. Y un no sé o un puede ser es muchas veces más inteligente, sabio y honesto que querer imponer una idea que hemos venido recibiendo por tradición.
Es muy interesante cómo en el cristianismo hemos recibido cosas por tradición. Yo, por ejemplo, estaba enseñando la Biblia la semana pasada y dije, ¿y la manzana que comió Adán? Y se me salió, porque bueno, es una tradición completamente incoherente, completamente fuera de nuestras costumbres, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque no fue una manzana, la unión Eva. Pero son tradiciones, ¿no? Tradiciones. El cristianismo tiene muchas, pero el judaísmo no se queda atrás. Por lo tanto, les invito, lean la Biblia una y otra vez, busquen fuentes de todo lugar, pero saquen sus propias conclusiones. Cuando ustedes se sientan atosigados de conocimiento y sientan que eso los está alejando de su comunión con el Creador, perdón, con el Salvador, con Yeshua, es cuando ahí tienen que parar y reciclarse. Todo lo que aprendamos tiene que ser alineado a la salvación y restauración de nuestras vidas en Yeshua Mashiach. Hoy día quiero hablar con ustedes los 10 primeros versículos de Génesis. Génesis capítulo 1. Muy bien, autor, ¿no es cierto? Entendemos que el Pentateuco lo registró o lo administró o lo gerenció Moisés. Fue escrito por diferentes grupos que aparecieron entre el año 1400 antes de Yeshua hasta el año 400 antes de Yeshua. Todavía no se había terminado de compilar completamente la Torá. ¿Ok? No se había completado terminado de completar. La compilación de los libros que vienen después de Jueces, después de la Torá, que es Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónicas, Jueces, bueno, Josué, Jueces, ¿no es cierto? Aunque primero dicen que es Primera de Crónicas, según los expertos. Todos esos libros aparecieron un poquito antes que los profetas, y los libros de los profetas se compilan 500 años antes de Yeshua. ¿Ok? No se compilan mientras van sucediendo las guerras y aparece, no. No es que ahí se compilan la Biblia que hoy día tenemos a la mano, se compila después. Tenemos fe que esas transmisiones se fueron guardando y habían muchos rollos y luego hubo una canonización, o sea, se hizo un canon, el canon hebreo, del cual podemos hablar algún día, o si entran a la universidad, hay ahí más o menos un mes y medio donde enseñamos eso. Muy bien, espero haberlos confundido, es mi objetivo. Necesito que estén un poquito confundidos antes de que entremos aquí, porque quiero que saquen de su mente la forma tradicional de mirar la Biblia y la Torá. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en un principio, dice la Biblia textual, creó Elohim, con M, los cielos y la tierra. ¿Ok? La tierra, versículo 2, llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice aquí, yo le hubiera puesto Elohim de nuevo, se cernía sobre la faz de las aguas, ¿no? Muy bien, vamos a analizar estos dos primeros versículos. En primer lugar, cuando hablamos de un principio, ¿no? Estamos hablando de algo que no tiene prácticamente nada que ver con el Padre, porque el Padre no tiene tiempo. ¿Están anotando? El Padre no tiene tiempo. El único que tiene tiempo es el Hijo. ¿Verdad? Entonces, allá frente nos está hablando del Hijo, del Mashiach. Como Elohim, porque Mashiach es Elohim, Yeshua es Elohim. Entonces quiere decir que cuando habla de un principio, entonces está hablando de esa parte de la deidad que fue entregada para que se comunique con nosotros. Se llama Yeshua. No, se llama el Mashiach. ¿Me dejo entender? Porque ya desde el momento que decimos en un principio y pienso en Elohim, le estoy faltando el respeto. Porque Elohim no tiene tiempo ni espacio. Perfecto. Pero dice que creó Elohim. Bueno, doctor, usted me dice por un lado que no piensa en Elohim, pero aquí dice que es Elohim quien creó. Muy bien. ¿Qué creó Elohim? Los cielos y la tierra. Muy bien, eso estaba en un principio, pero ese es un principio, quiere decir que hubieron otros principios. Se infiere, se supone, tenemos derecho a creer que hubieron... No, pero a mí me han dicho en mi congregación, pero claro, está bien, y respeta tu congregación, porque si no, mejor salte. Tienes que respetar donde estás. Y si ya no te da acá,
no te alcanza, pues entonces tienes que movilizarte y encontrar tu conocimiento, ¿verdad? Pero necesitamos entender de que hay una manera hebrea de analizar este pasaje, este primer versículo. En un principio, quiere decir que hubieron otros principios. La Biblia no dice que hay otro principio, no, es que la Biblia no te dice todo, porque no serían más o menos unos 40.000 tomos, que no habría dónde guardarlos, ¿no? Entonces la Biblia la tenemos que aprender a discernir y comparar con otras áreas, con otros pasajes bíblicos, ¿no? Muy bien. Cuando decimos que Elohim es un ser indescifrable, inentendible, inexplicable, completamente todopoderoso, que por supuesto no es afectado por el tiempo y el espacio, quiere decir que cuando está hablando de que Elohim creó los cielos y la tierra, está hablando de Mashiach. Porque si Elohim está en un estado, para no decir lugar, porque vuelvo a faltarle el respeto, si Elohim está en un estado inentendible para mi mente finita, pero que tiene que ver con todas las dimensiones y espacios que puedan existir en todos los multiversos que él ha podido crear, porque no podemos pensar que Elohim solo creó un universo, ¿verdad? A estas alturas ya no, porque ya los científicos sabrían más que nosotros. Ya los científicos saben que hay por lo menos 11 dimensiones y que hay probablemente multiversos a los cuales podemos acceder a través de la descomposición de la variable tiempo. Eso ya lo sabíamos nosotros los judíos hace 4.000 años. ¿Cómo no? Recién lo han descubierto los científicos. Claro, la descomposición de la variable tiempo me permite acceder a otras dimensiones, o sea, se descompone el espacio y el tiempo. Claro, eso es difícil de entender y no lo tenemos que entender, pero lo podemos discernir, es decir, no lo tenemos que explicar perfectamente, pero lo podemos discernir y lo podemos inferir, porque estamos frente a un ser extremadamente poderosísimo, y se me quedan las palabras cortas, por eso Elohim no tiene nombre. Entonces, ¿cómo le llamamos al Elohim papá? Le llamamos Abba. Yo les recomiendo que cuando piensen en Elohim, padre, piensen en el Abba, o le llamen padre. Es la manera más simple, pero al mismo tiempo más sublime como nos podemos llegar a él. ¿Por qué entonces si Yeshua era Elohim le llamaba al Padre Padre? Porque es que no hay manera de llamarlo. La única frase o palabra que puede acercarse a él es Padre, que es la fuente de todas las cosas. Porque Elohim tampoco le alcanza. Elohim quiere decir juez. No le alcanza. No es una palabra que inventó Elohim mismo para llamarse a sí mismo, porque Elohim no puede llamarse a sí mismo, porque cuando se llama, ya pierde su categoría. En Sof quiere decir el infinito, el que todo lo llena, ¿verdad? El que está en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando él dice, en un principio ya de frente nos está diciendo, me estoy manifestando a ti de una manera para que me entiendas, y me estoy extendiendo a ti para tocarte, para habitar contigo en esa dimensión que te he dado a ti. ¿Y cómo, Señor? Bueno, a través de Mesías. Todavía no se llamaba Yeshua, ¿cierto? Yeshua se llama el Nazareno que nació en Nazaret, el hijo de María, que es el mismo, es Mashiach, pero no tenía nombre en este tiempo. Este es otro tiempo. El Mashiach, Elohim. Yeshua es Elohim. Bueno, más o menos podemos ir entendiendo. Lo que pasa es que, hebreamente hablando, nos tenemos que conflictuar, nos tenemos que hacer cuestionamientos, nos tenemos que hacer preguntas, siempre con respeto. Y siempre dando de ciertas tablas, ¿no? Muy bien, entonces quiere decir que en algún momento el En Sof, el infinito, el Abba, se extendió a sí mismo hacia una dimensión donde él le plació colocar espacio y tiempo para obsequiárselo a alguien que se llama su hijo, único en su género. Entonces, ese hijo es el que hizo los cielos y la tierra. Esa es la parte de Elohim que hizo toda la materia, porque los cielos y la tierra son materia. Pero, sin embargo, dice que en el 2 llegó a estar desolada y vacía. Puede ser vana y vacía, puede ser sin valor y confusa, ¿no?
En hebreo se dice tohu bebohu. Miren, hablar de tohu bebohu podemos hablar una semana, todos los días, varias horas, y no terminamos. ¿Qué es ese desorden y ese caos? ¿No es cierto? O sea, en un principio, en la economía de Elohim genera los antiguos, porque ahí es donde nos podemos meter en Gemara y Talmud, y yo quiero evitar entrar ahí, porque ya se me han ido muchos discípulos por ahí, se me pierden en Gemara y Talmud, y se me terminan en la religión judía. Yo quiero que ustedes sean sus propios talmudistas. Yo quiero que usted sea el que haga su propia gematria. Usted tiene que pensar y analizar. Usted tiene que discutir, hablar con otros, ¿ya? Pero los antiguos dicen de que Elohim, cuando pensó en la creación, usted entiende que cuando Elohim pensó en el hombre, no pensó en Adán, pensó en Mashiach. ¿Usted cree que Elohim dijo, el Abba dijo, bueno, ahora se me ocurre hacerme hombre? Ya tenía pensado hacerse hombre a través de su hijo. ¿Me dejó entender? Ya tenía todo planificado. ¿No es cierto? Entonces, dicen los antiguos que cuando él pensó en la creación, sintió tanto amor que una área de él se autoconsumió, creó un vacío y ahí creó el universo. Interesante, ¿verdad? Muy poético. Pero es que claro, cuando te pones a leer todo esto, tienes que encontrar una respuesta. Y esa respuesta me parece válida. Pero la que usted me pueda decir también me parecería válida. Porque el Elohim, el Abba, creó el universo por amor. Y para amar tienes que negarte a ti mismo. No hay otra forma. Entonces, algo, eso lo voy a enseñar el próximo miércoles, algo lo dejó desordenado y vacío. Y está escrito en la palabra, ¿eh? ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿No es cierto? Entonces, el desorden era tal, el caos era tal, que todo era tinieblas, ¿no? Sobre la faz de un abismo. Y entonces el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de esas aguas. Ok, muy bien. Esto es algo que hoy la ciencia también nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de un abismo, no estamos hablando de un abismo como, por ejemplo, el Cañón del Pato, o no sé, algún cañón por ahí que ustedes conozcan, un abismo. No, esa es una manera de decirlo. ¿Qué quiere decir un abismo? Un abismo es algo que tiene una caída muy profunda y donde las cosas, cuando caen, no las puedes recuperar. Eso es un abismo. ¿Ok? Y dice que ese abismo era de agua, ¿no es cierto? Era una agua pesada. Y efectivamente, el universo está lleno de entidades o de cuerpos oscuros que son tan oscuros que cuando pasa la luz se comen la luz, ¿no? Esos cuerpos existen en el universo. Ok, eso es un desorden, porque todo lo que el Señor ha hecho es luz, ¿no? Todo lo que el Abba ha hecho es luz. Y la luz es dar. ¿No es cierto? Que la luz no pide, la luz da. ¿Quién es la que pide? La oscuridad. Porque la oscuridad no te da nada, te pide todo. Todo lo que tú eres te lo quita. En la oscuridad no puedes ver, no se ven los... Ustedes saben de que en la oscuridad se difractan los colores. Las cosas son en blanco y negro, no hay color. Cuando aparece la luz, las cosas tienen color, de acuerdo a su balance atómico. Entonces la luz es eso, es dar. Entonces, esa oscuridad y esas tinieblas, dice que en la Biblia textual, versículo 2, dice así, pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Cuál tierra? Pues está hablando del astro en el que nosotros vivimos, porque más adelante el Señor nos explica qué cosa es la tierra, pero aquí ya nos está hablando de que esa tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir? De que este planeta en el cual vivimos tuvo una estructura desordenada, informe, caótica, antes de que el Señor la recree. Otra cosa que es para romper la estructura doctrinal cristiana, ¿no? Tradicional. El cristianismo tradicional, ¿verdad? Yo les quiero enseñar Biblia, no cristianismo. Cristianismo es súper chévere, a mí me ayudó muchísimo, pero estamos estudiando la Biblia. Ni judaísmo ni cristianismo estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, cuando decimos
de que el Señor está aquí, el Abba está reestructurando la tierra, estamos diciendo que ya existía de una forma diferente anteriormente. Eso es algo que tienen que tomar nota. Puede ser una buena pregunta para la próxima clase. Muy bien, entonces, el espíritu de Elohim se cernía. Ahora fíjense ustedes, acá hay algo muy potente que yo lo estoy enseñando en el Instituto Bíblico, porque es algo que empecé a entender hace un año y medio, y ya teníamos las clases de la universidad, que ya lo voy a hacer en un seminario. Pero fíjense ustedes, el Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, o el Espíritu Santo, como se llama más modernamente, es lo mismo, Ruach Elohim, Espíritu Elohim o el Espíritu Santo, no fue, digamos, extendido, entregado, enviado para tratar con las cosas espirituales, sino con las cosas físicas. Porque aquí el Ruach, su primer contacto con la creación, es discernir y hacer como un escaneo de esa agua pesada, informe, de esa oscuridad infame que todo se lo comía. Entonces el Ruach como que escanea porque se cierne. El término exacto es que levita. La palabra que se usa ahí en cernir, en el original, podríamos traducirla literalmente como levitar. Es decir, no llega a tocarlo, sino que se mueve por encima, ¿no? Ahora, ustedes saben, por ejemplo, si ustedes, no sé si todos son creyentes acá, el que no es creyente me perdona, y luego pues me puede llamar o podemos hacer un contacto, pero ustedes saben que todos los que conocemos el Ruach HaKodesh sabemos que produce efectos físicos. Calor, frío, electricidad, transpiración, algunos hemos sentido viento. Es decir, el Ruach se manifiesta físicamente. Es decir, la fuente de poder de toda la gloria del universo y la creación no causa efectos en el mundo físico. No, ese es el Abba, sino solamente el Ruach y el Mashiach. El Mashiach fue entregado para convivir con los hombres y dar su vida por él. Y el Ruach fue enviado para poder conectar a esa dimensión con el mundo espiritual o con el mundo donde vive Elohim. O con digamos, el estado en donde habita o de donde parte o de donde se extiende la existencia del Abba. Y podemos decir un montón de ¿cómo se llama? De sinónimos para poder decir, para poder tratar de expresar al Abba, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos estas dos características. Tenemos que ya había habido una creación física donde había materia. Tenemos de que el Abba, para poder discernir esta situación, envía su espíritu, ¿no? Y luego dice en el versículo 3, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Porque yo he discutido esto mucho, ¿no? Con rabinos. Yo he sido judío religioso varios años y he ido a la yeshiva, y he conversado también con gente mesiánica y una gente con una sabiduría que me dejan pasmado, ¿no? Pero yo le digo una cosa, ¿Elohim habla? No, es que es poético, no. Es que esto no es poético. Esto no es poesía, perdón. No es que el Señor va en el primero y el segundo versículo hablando natural y luego se le da por hacerse poeta en el versículo 3. No es así, este es real. Este es así como está escrito acá, es palabra del Señor. Entonces Elohim habló. Pero Elohim no habla. Elohim se comunica de diferentes maneras a través del Ruach. Porque si Elohim, él mismo, se manifestara, destruiría la creación esta, que es una creación en caída y en desorden. Le quiero dar una muy mala noticia. La tierra nuevamente está todo jugo hoy día. ¿O no? Porque hay algunas personas que tienen el sueño eufémico de que hoy día la tierra, no, está bien, mira la cara de buena gente que tenemos. Sí, mira, es que yo creo en Elohim. Yo leo la Biblia, mira qué bonito, que ese presidente va a ser bueno. No, el próximo va a ser bueno. No, nadie roba. Mire, este mundo, mira, está peor que como lo encontró Yeshua, porque en ese tiempo, que como lo encontró el Espíritu, o el Abba,
Porque en ese tiempo no había mentes, pero ahora hay mentes inmundas que insultan la existencia del Abba con todo lo que hacemos sobre este planeta. Está peor que Tohu Bohu. Necesita, en hebreo se dice un tikkun, una reparación. Entonces, ¿qué hacemos las personas que leemos Torah? Andamos de reparadores, se dice tikkun, ¿no? Tikkun olam, reparación del universo. Estamos reparando. Todo el tiempo tenemos que estar reparando. No podemos parar de reparar esto que dice el Señor. ¿Cuándo vienes? Tengo que reparar mi vida, mi casa, mi hogar, mi trabajo, mi sociedad, mi país, mi pasado, mi futuro. Estamos reparando todo el tiempo. Cuando tú das una sedacá o das un dinero a alguien, estás reparando el universo, estás reparando el mundo. Cuando oras, intercedes por alguien, estás reparando, estás reorganizando exactamente lo mismo que Elohim empezó a hacer con esta Tohu Bohu. Ahí te haces a imagen y semejanza de Elohim. Vuelves a alinearte con él. Muy bien, entonces dijo, haya luz y hubo luz. Muy bien. Versículo 4. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Muy bien, entonces, la oscuridad ya estaba, pero Elohim le crea una oposición, ¿no es cierto? Una oposición. ¿Cuál es la oposición a la luz? La oscuridad. Ustedes dense en cuenta que estamos en un universo que es oscuro, el universo es oscuro, ¿no es cierto? Entonces, en la oscuridad prevalece la luz. No es que, esta parte es importante más o menos entenderla, ¿ya? Fíjense, no es que el universo es claro y la luz se inmiscuye. Ojalá fuera así, sería maravilloso. A lo mejor hay otras dimensiones en las cuales se habita de esa manera. No lo sé, puede ser, pero tampoco me interesa saberlo. No creo que nos tengamos que meter por esos rollos, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí tenemos que entender cómo está este mundo. La luz, tinieblas. Cuando estamos de día con el sol, no es porque el día es lo natural, sino es que la tierra está completamente oscura y de repente el sol la alumbra. ¿Sí me dejo entender? Es muy importante entender eso. Quiere decir que hay un desorden probablemente a nivel cósmico. Probablemente es a nivel cósmico, porque cuando la Biblia habla de Olam, no está hablando de la tierra, porque si no diría Aretz. Cuando la Biblia dice Olam, está hablando del cosmos, del universo. Quiere decir entonces de que esta luz es un tipo de luz de todos los tipos de luces que puedan haber, porque él dijo y vio que era buena. Muy interesante. Entonces, Elohim separó la luz de la oscuridad y entonces puso la lumbrera. Es decir, agarró esta esfera de agua pesada, inmunda, llena de desorden y vacío, en un caos en su estructura atómica, me imagino, y le voy a explicar por qué más adelante. Le dio un caos y él agarró y dijo, voy a recrearla, pero antes la voy a alumbrar, ¿no? Entonces él trajo y envió una luz. Muchos decimos, yo lo he enseñado por años, que esa luz es el mismo Mashiach, pero la verdad es que Mashiach es el que está haciendo esto, no el Padre. Es Mashiach el que está haciendo esto, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, según Juan capítulo 1, y es el verbo. Pues entonces cuando de alguna fuente el Abba dice algo, es lo que él dice, eso es Mashiach. Ese es el Salvador que vino a este mundo y se hizo hombre, ¿verdad? Entonces cuando él dice, entonces en ese momento esa luz es la que iba a empezar a proteger al hombre. Ahora bien, y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un solo día. Entonces el Señor nos estructura nuestra existencia a través de la dualidad, de la oscuridad y la luz, del bien y del mal, ¿no? Algunas personas pueden decir que no, porque todo lo que Elohim hace es bueno, pero en el capítulo 3 de Génesis dice que él conoce el mal. Dice, ahora que el hombre conoce el bien y el mal, ¿cómo nosotros no dejemos que coma el árbol de la vida? Por lo tanto, el conocer el mal no lo hace a Elohim malo. Pues entendamos que Elohim encuentra la tierra completamente llena de mal.
de desorden y caos. Al contrario, Elohim es un restaurador. Muy bien. Entonces, en el versículo 6 dice así, y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Ok, ¿cuáles aguas? Porque al comienzo, cuando uno lee y dice en la faz, o sea, la faz, el rostro del Ruach, ¿no? Se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces uno dice, ¿pero cuál agua? ¿Será como un lago? ¿Cómo será? Acuérdense que todo en el universo es esférico. Todo en el universo es esférico. El aire, el agua, todo es esférico. No, nada es, no hay un planeta que es en forma de cubo. Todo es esférico. Entonces, quiere decir que era una esfera de agua que ahora Elohim agarra y dice, yo voy a hacer una expansión, ¿no? Como un huevo. Vamos a decir, un huevo, la clara, la yema. ¿No es cierto? La capa que contiene a esa agua sería la cáscara, ¿no? Para que no se dispare, ¿no? Por ahí los científicos le llaman la capa de ozono, hay varios nombrecitos lindos y está muy bien, pero lo que tenemos que entender aquí es lo que el Génesis nos está diciendo. Y luego esa expansión, que sería como la clara, queda la yema en el centro. Esa yema, vamos a mirarlo aquí. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Vamos a volverlo a leer. Vamos desde el 6 de nuevo. Haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Es decir, hay un desorden atómico de toda la estructura del átomo. Yo lo voy a reorganizar, dice Elohim. Y voy a crear una bóveda. Eso es lo que dice Reina Valera, bóveda. O sea, la expansión. Y voy a dejar un tipo de agua en la parte superior, por eso en hebreo se dice Shamaim, que quiere decir las aguas, cielos, quiere decir Shamaim, ¿no es cierto? Y luego voy a dejar un tipo de agua entre la expansión. Una agua aquí, expansión y otra agua acá. Toda la tierra es pura agua, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, en la antigüedad, cuando recién los filósofos griegos pensaban en el universo y luego más adelante, lo que llegaron a la conclusión todos los antiguos eran de que el universo era agua. Y no le utilizaban la palabra agua, sino la palabra éter. Usted tiene que haber escuchado esa palabra algún día. Éter es un tipo de agua, o sea, es agua. Agua como si estuviera en estado gaseoso, ¿no? Y luego los físicos modernos dijeron, no, el universo está vacío. Y ahora los físicos teóricos de los últimos 7 años, después del Hawking que ya murió, dijeron, no, el universo es como un cake. Y las pasitas del cake son las galaxias. Y toda la otra cosa está lleno de algo, porque se está dilatando. Recién se han dado cuenta. Y aquí dice bien claro que todo el universo es agua. Un tipo de agua. Lo está diciendo el Señor súper claro. El que no lo quiere ver es porque es un religioso. Porque la religión se dice en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese cake es un tipo de agua. ¿Okay? Es decir, el Señor lo tiene todo organizado. Entonces, el cielo no solamente es la capa de ozono, antes de la capa de ozono, sino es todo el cosmos, es agua. ¿Ok? Muy bien, ahora bien. Pero luego en el versículo 7 dice, e hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión. Es decir, crea la atmósfera y deja una masa de agua. Y esa agua le ordena que se empiece a organizar también. Por eso dice, hace una separación, ¿no? Es como si la fuera limpiando, como si la empezara a, ¿cómo se dice? La empieza a reciclar. Ese sería un término lindo, fíjense. Lo empieza como a reciclar. Nunca había utilizado ese término, ¿no? Dice, entonces, las aguas que están debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y hace también un orden en el propio cosmos, es decir, en la parte que está afuera de lo que vendría a ser la tierra. Eso está aquí bien claro, y fue así. Versículo 8. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el día segundo. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrense lo seco, y fue así. Muy bien, entonces aquí en el versículo 9 vemos la aparición de la tierra. En hebreo se dice Eretz, Eretz. Muy bien, fíjense, les quiero decir algo que le hice una broma a mi esposa
Ustedes saben que ustedes no entraron a una conferencia magistral para escuchar lo que escuchan todos los días. Yo les tengo que ustedes que, los tengo que confundir, que tienen que irse confundidos hoy día. Tienen que irse pensando, ¿verdad? Y de repente dicen, no, esto es una herejía. Entonces nos comunicamos y hablamos el miércoles. Y si no hay ninguna herejía, quiere decir que están aprendiendo. ¿Y qué van a aprender? La conclusión a la que ustedes van a llegar. No me metan a mí. Yo los desafío nomás. Yo tengo 35 años estudiando estas cosas y discutiendo y todo. Ustedes tienen que llegar a sus propias conclusiones y responsabilizarse por ellas, ¿verdad? Pero les quiero decir una cosa. Le decía a mi esposa la semana pasada, porque a veces para poder entender esto tenemos que meditar en algunas cosas, ¿no? Nosotros los seres humanos, si viniera un extraterrestre, no sé si existirán los extraterrestres. A estas alturas ya no sé si existirán los extraterrestres, porque la Biblia no lo niega, ¿verdad? Pero si yo espero un solo extraterrestre, se llama Yeshua Mashiach. No me interesan los demás, ni quien vengan 50.000 a guerra de las galaxias. No me interesa. Al venir Yeshua y es el que me va a rescatar, eso sí me interesa. ¿Ok? Pero les quiero decir una cosa, si viniera un extraterrestre y nos viera y nos observara, entonces nosotros somos tierra. Somos seres de tierra. ¿Ok? Seres de tierra, porque fuimos hechos de la tierra. En la Biblia no se equivoca, porque la Biblia nos llama Adán. ¿Adán qué quiere decir? Es el gentilicio de la palabra Adamá, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Adamá es tierra en hebreo. ¿Y qué es el hombre? Adán, o sea, el hombre es hijo de la tierra, y no se equivocaban los incas, ¿eh? Que le rendían culto a la tierra, nada más que te faltaba entender que el Elohim está de arriba, no abajo. ¿Verdad? O sea, somos de tierra, por eso nuestra sangre es roja. La concentración de color de la tierra finalmente es roja. Y la verdad es que la sangre huele a tierra, o sea, a metal. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que podría haber gente que a lo mejor es de agua, otros de luz, yo qué sé. Nosotros somos de tierra y punto. ¿Ok? Entonces, porque fuimos hechos de la tierra, de eso podemos hablar más adelante. Pero lo que le quiero que entiendan es esto. Elohim le ordena las aguas que se organicen en mares y descúbrase lo seco. Es decir, está reorganizando algo que en un principio fue hecho, que luego fue desordenado y que ahora él está reorganizando. En parte de esa reorganización es los continentes que ahora salen. Cuando venga un chico jovencito de esos que andan metidos en YouTube, o tu propio hijo y te diga, mamá o papá, ¿cómo es posible? Si yo estoy seguro que existen fósiles que tienen millones de años, tú le dices, sí, claro que sí. Pero tu Biblia dice que tienen solamente 6.000. 6.000 reorganizada. Pero la Tierra existía antes. Y no sabemos qué decir. ¿Y por qué no sabemos? Pues porque no está escrito en la Biblia. Tenemos ahora los recursos arqueológicos. Pero ¿quién fue el principal arqueólogo? Por favor, abra su mente. Le ruego en el nombre de Yeshua, no me juzgue, solamente abra su mente. ¿Quién fue el primer arqueólogo? Fue el Abba. Porque él fue el que descubrió lo seco. Primero movió los mares, los colocó en un lado y nos sacó los continentes. ¿No es cierto? Y nos dijo, aquí está el continente. Los continentes. A ver, rasca ahí. Y pum, sale un hueso. ¿De qué? De un humanoide. ¿Cómo vas a responder? Vamos a responder a eso. Para empezar, ¿cómo tenemos que responder? Que el Creador está interesado en que observemos qué hay en la tierra. Para que sepamos de dónde venimos. Cuando el Señor hace toda esta organización, Él crea un lugar para poner hombre, se llama el Edén. Y en ese lugar había un microclima, había algo que estaba especial para el hombre. Cuando el hombre sale de ahí, sale de ese Edén, que yo creo que existió literal, no es una idea, ni una dimensión, aunque puede haber tenido un efecto dimensional al mismo tiempo que en un lugar, ¿por qué no? Si sucede, uno entra a la casa de una bruja y siente que está en el infierno. Uno entra a una congregación y siente la presencia de Elohim. Existe la dimensionalidad en los lugares. Depende a dónde estén consagrados. Cuando sale el hombre de Edén y llega a la tierra, lo que el hombre encuentra, ¿saben qué es? Polvo. Porque el hombre no fue hecho de la tierra de Edén. El hombre fue hecho de la tierra, del polvo de la tierra, de afuera de Edén. Es decir, el hombre fue hecho de arcilla, del polvo. Y eso es lo que el hombre encuentra afuera. Se encuentra a sí mismo.
seco y sin Elohim. Y ahora tiene que labrar la tierra, tiene que trabajarla para poder comer, porque él es tierra, él come de la tierra, tiene que plantar y tiene que poner animales para comer, o si no se muere, ¿y a dónde vuelve? A la tierra. Entonces no es cualquier cosa que el Señor dice, descúbrase lo seco y aparezca la tierra. Tenemos que entender de dónde venimos. El Señor nos quiere redimir. La redención empieza en la propia recreación de Génesis capítulo 1. Ahí empieza el trabajo redentivo del Abba. ¿A través de quién? De Yeshua, porque, bueno, le llamamos Yeshua ahora, pero era Mashiach, ¿no es cierto? Porque todavía no le había bautizado su mamá Miriam, o María y José, no le habían puesto nombre. Entonces, el Mashiach es el que empieza un trabajo de restauración y reconstrucción de toda la creación, donde el hombre iba a tener que correinar junto con Elohim. Vamos a cerrar. Versículo 10. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. A partir de acá empiezan las cosas a producir, ¿no? Todo el proceso de la producción de la tierra, donde tranquilamente podemos ver una especie de desarrollo dirigido, donde Elohim dice, se produzca. Él va, o sea, no es que él no hace como el hombre, que al hombre lo hace de frente. Y yo espero que sigamos adelante compartiendo. Yo les puedo explicar, o hay prédicas que yo tengo muchas, donde explico que es Yeshua quien forma al hombre. Él es el que, Yeshua toma forma de hombre muchas veces en la Biblia. Y él es el que viene y se observa a sí mismo y crea al hombre. Él se observa a sí mismo y crea al hombre. El hombre es hecho a imagen de Yeshua, es hecho a imagen del Mashiach. Él es el dueño de la tercera, cuarta, quinta dimensión, o la dimensión de tiempo. Eso es lo que el Padre le entregó a él. Él es el creador, él es el sojuzgador, él es el rey de toda esta creación y todo el cosmos, es el Mashiach. Y por eso es tan grande que se haya hecho hombre. Es espectacular que se haya hecho hombre. Es increíble, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas, podemos entender un poco, nos van cuadrando otras. Podemos entender por qué el Hijo, si es amor, expresado aún más allá del pecado. Elohim es Elohim, que quiere decir juez. Elohim es juez, porque alguien tiene que cuidar que las cosas funcionen y estén en orden. Entonces el Padre cumple la función de, perdónenme que le diga lo que le voy a decir, de crear los universos, ¿verdad? Él es su función, él es la fuente de todo, pero el Hijo es el que administra, sojuzga, dirige. Por eso, cuando él viene como hombre, al hacerse de tierra, igual que nosotros, cuando él era luz, ¿verdad? Él era luz, ¿no es cierto? Así dice Juan capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre vivo en este mundo. Y él es verbo, se hizo tierra, se hizo hombre igual que nosotros, estando en su condición de tierra, es decir, de carne, resucita y en esa condición se le entrega todas las cosas, presentes, pasadas y futuras, que están en el cielo, en el cosmos, en la tierra donde vivimos, y debajo de la tierra no sabemos qué hay exactamente. Es decir, la Biblia nos dice que está el infierno, ¿no es cierto? Y definitivamente está el infierno. Esa oscuridad, esa agua pesada, negra, jamás el Señor la distinguió, simplemente la movió, la partió en dos, sacó los mares, dejó algo en el centro, y luego la tierra salió como testimonio para que nosotros podamos mirar y ver el testimonio de lo que había en el polvo. Cuando el hombre sale hacia la tierra, afuera de Edén, y se encuentra con el polvo, se encuentra, como les dije, consigo mismo, y espero aquí sí termina, ¿no? Entonces el hombre sabe que va a volver a ese polvo. Eso es algo tremendo, hermanos. Todos nosotros sabemos que volvemos al polvo. Vienen unos gusanitos, unas cositas que salen de nuestro propio cuerpo, y ellos se encargan de sernos biodegradables, ¿no? Ellos comen y lo que botan va saliendo, pum, y terminamos nosotros en huesito, bueno, y hasta se vuelve polvo. Actualmente en la India, y aquí vamos a meterle un poquito de actualidad, en la India hay una enfermedad extraña que se llama el hongo negro, ¿no? Y el hongo negro, su principal lugar de habitación es el polvo. Es decir, hay hongo negro por todos lados, solamente que cuando se te debilitan las defensas,
te capta y te puede matar, y se mete por la nariz y te termina destruyendo todo el interior, se come los huesos, todo. Están ahí. Cuando el hombre sale de Edén, siempre nos dicen que se encuentra con los animales, pero con lo peor que se encontró el hombre fue con 4 cosas: parásitos, hongos, bacterias y virus, que vinieron y lo atacaron directo. Aún así, Adán vivió bastante tiempo, casi 1000 años, pero Adán era eterno antes de salir de Edén. No, entonces el hombre vive una guerra constantemente, y todo prácticamente sale del polvo. Con el tiempo el hombre tuvo que acostumbrarse a convivir con todo esto. Es más, nuestro estómago, por ejemplo, está lleno de bacterias, nuestro cuerpo está lleno de hongos. Ese balance cambia por una mala alimentación, que la Biblia nos enseña cómo debemos comer. Tac, 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 te empiezas a descontrolar, y cuando menos te das cuenta, eres una fuente para destruirte a ti mismo y poder destruir a otros. Fíjense que la gente que le ha empezado a dar este hongo, si le llegan los pulmones y tosen y al lado hay alguien con defensas bajas, lo pueden contagiar. Es decir, sí se puede volver una pandemia también. Si la gente, es como que no nos queda otro camino que cuidar nuestro cuerpo, hacer deporte, comer bien, dormir bien, respirar correctamente, tomar mucha agua. No nos queda otra que volver a nuestro origen para podernos proteger de las cosas que han empezado a surgir alrededor de nosotros. Pero no es nuevo. Eso es el polvo al cual tenemos que volver. El polvo nos llama, porque ahí es donde pertenecemos. La pregunta es, antes de llegar al polvo, si hemos conocido al Mashiach, que es el dueño de todas las cosas. Si es que realmente su luz nos ha tocado, nos ha vuelto a hacer nacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Y siempre en mis enseñanzas voy hablando de Mashiach, porque soy fanático del Mashiach, de Yeshua. Para él es todo lo que enseño, y eso espero que sea para ustedes. Todo lo que les enseño y puedan aprender, lo puedan aplicar en la prédica y enseñanza acerca del Mashiach. Muy bien, entonces lo voy a dejar. Me imagino que tienen algunas dudas, y si alguno se retira, lo entendería perfectamente. Y me envíen sus preguntas, y entonces empezamos a responder preguntas la próxima semana. Les agradezco mucho por estar aquí, y les voy a dejar con el anfitrión. ¿Dónde está el anfitrión? Shalom, excelente, doctor Benjamín, muchísimas gracias. A tus Bueno, órdenes. vamos ahora. Muchas gracias también a los invitados. Sé que hay muchas preguntas, me están escribiendo al WhatsApp, y al WhatsApp de la universidad también están escribiendo muchísimo, muy interesados, muy contentos. En YouTube también tenemos 50 personas, alrededor de 50 personas, y aquí en Zoom tenemos entre 40 y 34 personas en el momento. Ha sido de gran bendición este espacio. Las personas que están por primera vez, sé que tienen muchas preguntas. Ahorita vamos a tener un espacio para dejar unos contactos de WhatsApp y un correo electrónico donde ustedes van a hacer cualquier pregunta, y vamos a ir avanzando con los estudios. En este momento vamos a darle la bienvenida a la directora Yomara Kreposman, que nos va a traer una excelente información sobre la universidad online, ¿sí? Los beneficios, las virtudes y por qué estudiar online en estos momentos con RUJ. Entonces vamos con la directora, bienvenida. ¿Sí me escuchan? Sí, muchísimas gracias, John. Muchas gracias. Muy amable. Quiero iniciar mi video también. Ok, entonces, muy bien. Entonces, como lo ha dicho John, mi nombre es Yomara Kreposman y soy la directora académica de la Universidad Redempción, y quiero aprovechar este espacio y estos minutos para poder, pues, motivarte, invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a unirte. Y quisiera empezar hablando acerca de las características, como decía John, de estudiar en línea o la educación online. Y lo principal, pues, es que no se necesita desplazarse a un aula o a un lugar en particular, y que el proceso de aprendizaje es completamente libre en cuanto a tiempo y espacio, porque le da al alumno la autonomía y la independencia. Y evidentemente que tiene el alumno que gestionar
o tiene que desarrollar esa capacidad de enfocarse en su aprendizaje, pero también lo hace, le da un rol activo y también de responsabilidad en cuanto a su aprendizaje. También está acompañado virtualmente por un docente o por un profesor, el cual emplea diferentes tipos de herramientas para pasar el conocimiento o para estimularlo al aprendizaje. Utiliza también métodos de comunicación para tener una interacción permanente o una interacción constante. Evidentemente que dentro del aula virtual, que es el lugar en donde se encuentran todas las herramientas que se necesitan para estudiar, como videos, documentos, Word o PDF, foros, están disponibles en todo momento. Solamente, evidentemente, se necesita acceso a través de una computadora por internet. Ahora, principalmente estamos hablando de un medio digital, ¿no? Cuando hablo de una plataforma, de un aula virtual, es que van a acceder a una página web que los va a llevar a una aula virtual en donde van a encontrar todos esos medios digitales para poder desarrollar su aprendizaje. ¿Cuáles son las principales ventajas de la educación online? Pues su fácil acceso a través de internet. Donde quiera que haya internet, entonces puedes acceder a tu aula virtual o puedes comenzar a estudiar. El aula virtual que la universidad utiliza es el Moodle, que es la más popular y que es una aula virtual amigable e intuitiva, ¿ok? Y los horarios son flexibles, tú puedes elegir cuándo y dónde estudiar. Y como decía anteriormente, creo que la ventaja principal es que puedes acceder en cualquier lugar y en cualquier momento donde tengas una computadora con acceso a internet. Los materiales de estudio son los más actualizados, son digitales o electrónicos, entonces puedes acceder a ellos y bajarlos a tu computadora. Y sobre todo el estudiar en línea es que te da la ventaja de que tú decides lo que quieres estudiar. En un momento te voy a decir cuáles son los programas o las ofertas educativas que tiene la universidad. Y sobre todo, ahorro. ¿Por qué? Porque siempre la educación online suele ser más barata que la educación tradicional donde tienes que asistir a clases presenciales y pues la ventaja es que te puedes estudiar desde tu casa y también puedes ahorrar en tus gastos de transporte. Ahora, ¿cuál es la metodología de nuestro estudio? O la metodología, ¿cómo se estudia en la universidad? Pues ya sabemos que estamos en un entorno digital, sabemos que tenemos un modelo educativo virtual o online. ¿Y esto qué significa? Pues podemos acceder a él desde una computadora. Perfecto. En cualquier lugar del mundo que estemos, en Colombia, en Ecuador, puedes estudiar con nosotros que estamos en Jerusalén, desde cualquier país donde tú estés. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, pues el doctor Benjamín, que ha hecho la clase magistral de hoy, que es el rector y el fundador de la universidad, también creó este método que se llama SEAGA 10.1, que significa Sistema Educativo Autogestionado y Asistido. Y este sistema está totalmente pensado para personas que son adultas, que están muy ocupadas, que no tienen mucho tiempo, pero que tienen todo el corazón para buscar y profundizar en la palabra de Dios, sobre todo desde una perspectiva hebrea, que eso es lo que nos diferencia de cualquier otra universidad que podrías estudiar, lo que sea teología, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va a estudiar? Bueno, hay un acceso a la plataforma virtual donde se te da tu nombre de usuario y de contraseña. En esa aula virtual tú vas a encontrar los materiales didácticos de que te hablé hace un momento, el video y documentos como Word o PDF. Entonces, lo primero que se hace es que tú imprimes el cuestionario de PDF, que es la evaluación,
y después ves el video o la clase en el video que dura más o menos 25-30 minutos. Cuando vas viendo el video vas respondiendo ese cuestionario que imprimiste con las preguntas, esas preguntas las vas respondiendo. Y después, como tercer paso, tienes que pasar eso que respondiste a un cuestionario electrónico que va a estar también en la plataforma, donde tú le das clic, entras y lo llenas digitalmente. Después tienes que responder al foro de una pregunta, y esta pregunta es una pregunta filtro para ver y evaluar tu capacidad de comprensión. Por último, vas a tener siempre acceso a todas las bibliografías que puedas consultar, que el maestro o el profesor te van a sugerir, y puedes acceder también a ellas para estudiar más a fondo, ¿no? El tema que se haya visto en clase. Entonces, algo que es muy importante es que ahorita tenemos esa ventaja de poder estudiar de donde sea, sin embargo, tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, es muy importante tener una metodología para poder lograr los objetivos y llegar hasta el final, ¿no? Que es el cumplimiento o el logro de tu licenciatura, de tu maestría o de doctorado hasta el final. Y por último, quiero hablar de los cursos que están disponibles en la universidad. Tenemos la licenciatura, la maestría en teología judeocristiana, que es de duración de 18 a 30 meses. Van a tener más detalles cuando ustedes acceden, si quieren. Al final van a tener la información para acceder, para dónde llamar, a quién contactar para obtener mayor información. Pero también tenemos diplomados de 3 meses de duración con puntos, con valor universitario. Es decir, si tú estudias estos diplomados por separado, te pueden dar créditos universitarios para adquirir al final una licenciatura o una maestría de acuerdo a tus características, ¿no? Entonces, el diplomado tenemos en hebreo, tenemos en Introducción a las Raíces Hebreas 1, los fundamentos de la fe desde una perspectiva hebrea, las fiestas bíblicas de Adonai, hebreo bíblico, lectura y escritura, y también tenemos posibilidad de ofrecerte el estudio del inglés, nivel A1. Así es que para cualquier información, ahorita le voy a dar la palabra, para mayor información le voy a dar la palabra a John. Y si tú sientes en tu corazón y te sientes motivado a formar parte de nuestra universidad, si alguno de estos programas te interesa, pues eres muy bienvenido para poder participar e inscribirte. Muchas gracias por tu atención, John. Te cedo la palabra. Muchas gracias, directora. Bueno. En este momento vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos los medios de comunicación, los contactos. Está el WhatsApp, está la página web que ustedes pueden visitar. Tenemos el Facebook de RUG para que ustedes también puedan ahí solicitar información, y el correo, muy importante también. Ahora, lo más importante, ya para finalizar, sé que hay muchas preguntas, por favor, de inmediato pueden tomar un captura a la pantalla y escribirnos por WhatsApp. Va a haber una persona especialmente para asesorarle y darle a conocer cada proyecto, cada programa educativo, cuánto dura, qué se estudia, etcétera. Todas las preguntas se van a resolver por WhatsApp. Entonces les recomiendo que vayan de una vez, tomen captura y escriban de una vez que soliciten información. No siendo más, pues muchas gracias por esa oportunidad. Recuerden estar informados en estos medios de comunicación. Vamos a estar haciendo esos estudios semanalmente. Y recordarles que el mes de junio y julio, tenemos una excelente promoción en la universidad. Entonces, por favor, voy a dejar esto un minuto acá en pantalla. Escríbanos
y los vamos a asesorar. Shalom Uraja.